Buenos días, hoy es martes 21 de abril, día 36 de la cuarentena aquí en Costa Rica, y tengo el agrado de presentar a José Daniel Lara, que está estudiando en Berkeley, en California, y es un experto en varios temas, pero yo diría que el más importante o del cual más aprendo de vos siempre es del tema de la energía. Buenos días, José Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro. Aquí en el encierro en California, que gracias a Dios ha sido muchísimo mejor manejado que otros estados de Estados Unidos y emocionado de conversar con vos estos temas que siempre son una pasión para mí, discutir y especialmente poderlo discutir en el contexto de Costa Rica. Buenísimo, te agradezco mucho. Mira, me gustaría empezar con un concepto que escuché el fin de semana pasado. En algún artículo leí el término de incertidumbre radical. Vivimos en unos tiempos tan volátiles que los supuestos cambian cada 3 días y entonces tenés que readecuar lo que decís. Y todo lo que decimos al final de cuentas en estos tiempos de alta volatilidad son opiniones. En particular, creo que esta conversación se originó el viernes pasado con la publicación de un artículo mío en Delfino, donde yo hablaba de la oportunidad que esta crisis actual representa para, bueno, abrir el mercado eléctrico o crear más empleo a través de la instalación de más soluciones de energías renovables y tal. Pero bueno, ayer tuvimos una situación global respecto a la energía, que fue la caída de los precios del petróleo. Entonces, como que lo que dije el viernes, ayer adquirió otro contexto. Ya la primera pregunta que te quería hacer para entrar en materia es, desde el punto de vista de la cuarta revolución industrial en la que nos estamos metiendo, que es una revolución industrial donde los datos informáticos son la materia prima a partir de la cual se genera valor y ese valor se monetiza. Eh, ¿Cuánto va a afectar en las matrices eléctricas de los países o en particular de Costa Rica la demanda de energía que produce la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robotización, el consumo y el uso de aparatos digitales? ¿Cómo ves que esto pueda tener un efecto en Costa Rica? Bueno, el caso de Costa Rica es interesante porque nosotros ya en alguna medida hemos podido vivir como un ensayo de lo que la cuarta revolución industrial implica para un país como el nuestro, ¿verdad? Que es un poco diferente de muchas de las proyecciones para otros países porque nosotros hay componentes de la economía o del consumo energético que no son grandes en Costa Rica y por lo tanto su retransformación a una cuarta revolución industrial no va a implicar que esa energía que hoy en día se consume de fuente A se pase a fuente B. Por ejemplo, uno de los grandes temas que se discute es qué hacemos para electrificar las fuentes de calor, ¿verdad? En Costa Rica nosotros no tenemos tanta industria pesada que requiera grandes fuentes de calor. Nosotros no tenemos calentadores en las casas que hay que pasar de gas a electricidad. Nosotros no tenemos tantos aires acondicionados como en otros países. Entonces, en cierto sentido, muchos componentes de la intersección entre la cuarta revolución industrial y la energía, Costa Rica no los va a percibir tanto, ¿verdad? Porque de nuevo, nosotros no tenemos un gran incentivo para poner termostatos inteligentes en las casas. Nosotros no tenemos, eh, de nuevo, industria, nosotros no tenemos que reinventar la industria del metal, como se ha hecho con el aluminio, que pasó de hornos que funcionaban con carbón a hornos eléctricos, que fue una gran innovación japonesa, que llevó el consumo eléctrico a aumentar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, de todo lo que se habla en términos del tema de la cuarta revolución industrial, tenemos que sacar el pedacito que Costa Rica le va a tocar. Y nosotros digo que ya hemos vivido eso porque nosotros hemos visto en los últimos 10 años cómo la producción industrial de Costa Rica ha bajado en respecto a lo que se genera en servicios, ¿verdad? Hemos visto cómo ciertas industrias clásicas como el cemento, el acero, el vidrio, han perdido su peso relativo en la economía respecto a industrias que son de mucho más, son de producción industrial, pero de consumo eléctrico menor, como los dispositivos médicos, como los chips, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, hay que ponerlo en el contexto que aplica para Costa Rica. Y posiblemente lo más importante que vaya a hacer un cambio en la matriz energética general de Costa Rica va a ser en qué medida seamos exitosos electrificando el transporte público y con qué tipo de tecnologías vamos a hacer ese proceso.
Ok, y bueno, y ahí creo que ya te estás adentrando en un ejemplo muy específico que es la electrificación del transporte. Los números que yo he manejado, creo que de hecho los comenté en el artículo el viernes, es que la electricidad en Costa Rica, que además es casi toda renovable, representa apenas el 22% de la matriz energética total y el otro 78% es fundamentalmente transporte. Entonces, electrificar ese 78% de la matriz energética va a requerir una gran cantidad de inversión y siempre he tenido la duda de si el Estado tiene la capacidad de realizar esa cantidad de inversión en el plazo necesario para electrificar ese transporte en un plazo razonable, ¿verdad? No estamos pensando en 60 años, sino tal vez en 15. ¿Qué dirías al respecto? Yo creo que inclusive yo llevaría la pregunta que está haciendo un paso más alto. ¿Cuál es la capacidad del mercado de vehículos nuevos de Costa Rica de electrificar esa flota? Digamos, dejamos el Estado por fuera un momento. En los años pico, digamos, los mejores años de importación de vehículos nuevos en Costa Rica se importan entre 16.000 digamos, entre 16 y 18.000 carros al año, ¿verdad? En un país que tiene 1 millón, estamos hablando que solamente lo que se importa al año es 2 órdenes de magnitud inferior que la flota actual. Entonces, la renovación de la flota no es tanta como nosotros quisiéramos ver para decir que podemos hacer esta revolución rápido con los mercados que hay. Y a pesar de que el Estado, y eso es un tema que he comentado en muchas ocasiones, ha creado incentivos para disminuir los impuestos de importación y que cambiar que el marchamo y para ir como decir, tratar de que el mercado se impulse un poco, esas medidas no son sostenibles en el largo plazo. ¿Verdad? Porque entonces estamos hablando que si perder los impuestos de importación actuales de los vehículos de combustión versus eléctricos, y el Estado está tomando un golpe fiscal importante para el cual no hay sustitución y no hay plan. Entonces estamos hablando que no solo si el Estado puede hacerlo desde el punto de vista de impuestos, desde el punto de vista de sustituir ingresos, también estamos hablando de si el mercado de Costa Rica como tal, en los mejores escenarios, cuánto tiempo le puede tomar importar toda esa flota que queremos, ¿verdad? Y eso ha sido uno de mi punto de vista, uno de los grandes cuestionamientos de los planes que ha hecho esta administración, ¿verdad? Hemos apostado muchísimo al tema de los vehículos eléctricos privados, lo cual en ninguna manera es una crítica a quienes han adquirido privado eso, sino una crítica a la política pública, sin darnos cuenta de que esa política pública es una gota en un barril que realmente no tiene esa escala exponencial de la que vos hablas tanto, ¿verdad? No tiene esa capacidad de reconvertir la matriz de transporte a la velocidad que nosotros quisiéramos ver. Y de nuevo, los números no mienten, ¿verdad? Aún en el mejor escenario que todos los años todos los costarricenses cambiaran sus carros, estamos hablando que es un mercado de 2 órdenes de magnitud inferior a la flota nacional. Y eso dejando de lado vehículos que hoy en día no tienen una sustitución realista. ¿Qué vamos a pasar con los agricultores? ¿Qué va a pasar con los transportistas? ¿Qué va a pasar con el transporte de niños? Sin duda hay ofertas de mercado en diferentes países, tecnologías experimentales, pero tampoco podemos suponer que vamos a traer un montón de tecnología experimental para cosas de la vida diaria, ¿verdad? Eso también podría ser un shock que más bien genere un contraataque de parte de la opinión pública sobre estas tecnologías. Y bueno, y creo que también hay un factor incierto que es la innovación. Podemos planificar con ella porque es imposible pronosticar cómo va a evolucionar la tecnología de vehículos de aquí en adelante, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando surjan los vehículos autónomos? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Qué va a pasar cuando los vehículos generen la propia energía que consumen? ¿Y cuándo va a pasar eso? No podemos utilizar esos datos. Lo que sí podemos ver son datos de crecimiento de flotilla eléctrica que es exponencial, al menos a nivel global, ¿verdad? En el 2010 se pronosticaba que para el 2020 íbamos a llegar a tener 1 millón de vehículos eléctricos y llegamos a tener 1 millón de vehículos eléctricos como en el 2014, ¿verdad? Ya para el 2020 eran 4 o 5 millones. Pero me gustaría que habláramos un poco de la generación de empleo, porque los últimos años en Estados Unidos, una de las industrias, si no la que más empleo generó, fue la de energías renovables, en parte por necesidad de manufactura, que tal vez ese no sería el fuerte de un país como Costa Rica, pero sí desde el punto de vista de proveeduría de servicios. Hay que instalar los equipos, hay que ajustarlos, hay que darles monitoreo, hay que darles mantenimiento y todo eso
genera una mano de obra que es relativamente fácil de capacitar con las instituciones que tenemos en Costa Rica, el INA, las universidades, así. Y quería saber si vos sentías que esta podía ser una oportunidad para Costa Rica, pero por supuesto hay que poner eso en contexto del hecho de que la mayoría de la generación eléctrica en este país le pertenece al Estado, ¿verdad? Algo que realiza el ICE o que realizan las cooperativas eléctricas regionales. Sí, digamos, en Estados Unidos el efecto que ha tenido en términos de cambio en la matriz laboral, las políticas que ha habido de integración de energía renovable, se ha debido también al hecho de que con Estados Unidos existen las condiciones de crear mercados competitivos de electricidad. Entonces, si yo digo, voy a poner mi planta eólica que es competitiva respecto al precio de una planta de gas o una planta de carbón, eh, permite entonces decir, bueno, que esta planta de carbón no se ha pagado, aunque esta planta de carbón posiblemente si tiene que salir de operación va a implicar pérdidas para el dueño, en un mercado competitivo esa es la norma, el dueño tiene que ver qué hace con esa inversión que hizo que se perdió. Entonces el crecimiento ha creado muchos trabajos nuevos que no existían de mantener estas turbinas, de mantener estos paneles solares, en gran medida porque las condiciones aquí se dan para ese mercado competitivo. Y el otro gran sector que ha generado muchos empleos ha sido el de instalación de paneles solares. En Costa Rica creo que no ha sido menor, ¿verdad? Vos hablas con empresas como Enertiva, como Purasol. Yo he hecho varias investigaciones en Costa Rica con varios colegas, entre ellos de la Universidad de Costa Rica y con Jorge Cornick, en la que hemos investigado las condiciones de generación distribuida en Costa Rica y la competencia es feroz. En Costa Rica no es poca la cantidad de empleo que se ha generado, no se ha medido, pero no es poca la cantidad de empleo que se ha generado en nuevas empresas que son instaladoras. Muchas de ellas han empezado ya a aventurarse a proveer servicios en Centroamérica, no solo en Costa Rica. Entonces yo creo que tenemos que ponerlo en ese sentido. La energía solar distribuida ha generado la cantidad de trabajo en Costa Rica que no se ha medido, pero no es muy diferente a lo que ha pasado en Estados Unidos. Y por otro lado, lo que son empleos de plantas grandes también se ha generado más en Estados Unidos porque esas condiciones de competencia, porque vos puedes dejar perder plantas que son poco competitivas con energía renovable. Ok, eso me parece muy interesante, sobre todo porque es una tendencia que ahí está y sería interesante poderla revelar, poder darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora, estamos en el año 2020 y es un año por ahora extrañísimo, la verdad. Estamos como en medio de una quíntuple crisis climática, política, sanitaria, económica y tal vez hasta energética. ¿Cuáles deberían de ser las prioridades del punto de vista energético para un país como Costa Rica en el contexto actual? Mi posición al respecto de eso siempre ha sido que Costa Rica en este momento está en una situación sólida desde el punto de vista de suministro de electricidad que le permite empezar a invertir en ser resiliente. Resiliente a los shocks externos, digamos, ahí donde viene el tema de cuál debe ser nuestra estrategia de electrificación para que shocks externos, como ahora que ya el petróleo se cayó, pero si nosotros vemos qué puede suceder, estamos viendo que en 5 o 10 años eso más bien puede llegar a crear un pico de costo de petróleo si muchas empresas suplidoras efectivamente quiebran y no se puede reconstruir esa infraestructura. Entonces, en este momento nosotros no somos resilientes a eso, simplemente vamos navegando el mercado. Hoy el petróleo bajó, en unos meses vamos a ver que el producto refinado va a bajar también, pero en 2 o 3 años, si el producto refinado, que es lo que compra Recope, sube, no tenemos ninguna forma de responder, ¿verdad? No tenemos ningún margen de maniobra. Lo mismo con la electricidad, nosotros tenemos riesgos de mediano plazo con cambios en los patrones de lluvia, las plantas hidroeléctricas que tienen embalses fueron instalados con estudios que estaban basados en épocas anteriores a que hubiera cambio climático y antes de que fuera toda una... O sea, esto no es una crítica a los estudios, es simplemente una realidad de que en los 70s y en los 50s, cuando se hicieron todos los cálculos y se capturó toda la data que se utilizó para eso, no teníamos tanta claridad como hoy de lo que va a ser el cambio climático, ¿verdad? Es un tema que con la información que se había en esa época se hizo lo que se pudo. Y nosotros no sabemos tampoco hoy en día cuál va a ser el efecto en la calidad del suministro eléctrico de los efectos que puede tener en términos de desastres naturales.
Nadie lo sabe y nosotros tenemos que invertir en ser resilientes a esos potenciales efectos. ¿Qué pasa si viene un huracán y parte la red eléctrica de Costa Rica en dos porque se caen las líneas de transmisión? Entonces, nosotros deberíamos enfocarnos 100% de nuestro esfuerzo por los próximos 10 años, así como tratamos de ser energía 100% renovable, así como tratamos de ser 100% distribución eléctrica nacional, enfocarnos en una estrategia nacional de ser un sistema de suministro energético resiliente, claro, teniendo cuidado que no se nos salgan los costos de la mano, ¿verdad? Porque de nada nos sirve ser un país que puede sobrevivir un shock si eso implica cuadruplicar o quintuplicar los costos de energía. Entonces, creo que ese es el punto más crítico que nosotros tenemos que resolver en el siglo XXI, así como el siglo XX fue primero electrificar el país y segundo ser renovables. Ahora tenemos que poder adaptarnos a los cambios que vienen, especialmente el cambio climático. Bueno, quiero retomar ahí en esa último que mencionaste del cambio climático, porque me parece que una de las principales amenazas, y esto lo sabemos desde hace 20 años, es que se vislumbraba que iban a cambiar los patrones de lluvias en el país. Y entonces ya no necesariamente puedes pronosticar cuánto va a llover a dónde. Y cuando vos tenés una matriz energética, o mejor dicho, eléctrica, que depende tal vez en un 70% o más de la hidroelectricidad, los patrones de lluvia son complicados. Pero esto se concatena con otro problema que tenés, y es el hecho de que para importar petróleo, vos necesitas exportar, ¿verdad? Y esa es parte de la balanza comercial que tiene Costa Rica. Y qué cosas exportamos que tienen alto valor agregado, que son contracíclicas o que se pueden exportar aún en tiempos de recesión, es una gran pregunta. Estamos viendo que algunos dispositivos médicos se están produciendo más y otros probablemente se van a producir menos porque la gente no los estará demandando. Similar podría suceder con el agro, donde tenemos una gran cantidad de personas empleadas en el agro y que se dedican a la exportación de bienes que tal vez por lo pronto no nos van a estar comprando tanto como solían hacerlo. Y además, bueno, crisis en el turismo, pero volviendo al tema del cambio climático, los patrones de lluvias podrían alterar nuestra capacidad de producción agrícola. Y cuando vos hablas de resiliencia y hablas de cambio climático, yo me imagino como que todo el ecosistema y cuánto esa oscilación en patrones de lluvias podría afectarnos. ¿Cómo ser resilientes? ¿Cómo deberíamos de trabajar esa resiliencia en los próximos 10 años cuando dependemos tantísimo de la lluvia? Es una pregunta muy difícil, igual un poco al inicio de tu conversación, ¿qué hacer con estos casos de incertidumbre profunda, digamos? En inglés, de hecho, hay un área de estudio de Deep Uncertainty que estudia estos efectos y yo lo aplicaba en investigación al inicio de cuando vine a Berkeley y la regla fundamental digamos, resumir de esta forma y esto lo tomo prestado del autor Taleb que escribió el libro El Black Swan. Él dice, lo que tenemos que tratar de hacer es, en lugar de predecir qué va a suceder, en lugar de esforzarnos en predicciones, encontrar cuáles son los puntos del sistema que se pueden quebrar. Y la analogía más o menos es esta. Imagínate que vos estás en tu apartamento, en tu casa, y tenés en la sala, en una de esas mesas que tiene solo una pata, una vasija muy costosa. Y haces una fiesta y tenés 100 personas y la gente está tomando y vos querés calcular cuándo alguien va a golpear esa vasija para que justo cuando está cayendo al piso vos la tajás. Eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Es como, desde el punto de vista, no podés saberlo. Y en realidad, si tú hubieras enfocado en la pregunta de ¿qué, qué tengo que hacer yo para que esta vasija no se quiebre? Que es quitarla del centro de la sala donde estoy pidiendo la fiesta, no hubieras tenido que tratar de pasar este proceso de predecir cuándo alguien va a golpear la mesa para atajar la vasija. Entonces, más o menos lo mismo. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a decir cuáles son los puntos más frágiles de la cadena de suministro de energía, la cadena de suministro de alimentos, la cadena de suministro industrial que tenemos y buscar estrategias que digan qué pasa si esta cadena de suministro se quiebra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si la cadena de suministro del frijol en Costa Rica simplemente quiebra? Nos quedamos sin productores de frijol y esas propiedades se pierden. No sabemos. Yo no lo sé, digamos, tampoco soy un experto en frijoles, pero lo que quiero decir es que es el tipo de pregunta que deberíamos estar respondiendo. ¿Qué hacemos en Costa Rica? Se viene una marejada y nos pierde y resulta que se inunda el plantel de Recope en Limón con el cambio climático y el aumento en los niveles del mar.
¿Qué pasa si perdemos el suministro de combustible por 2 o 3 meses? Así, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa si efectivamente tenemos un huracán que corta las líneas eléctricas del lado que viene de toda la generación de Reventazón y toda esa zona hacia el centro? ¿Qué hacemos? Todas esas preguntas son las preguntas que hoy deberíamos comenzar a tratar de plantearnos, buscar soluciones que sean apropiadas y empezar a ver cuánto puede costar hacer un sistema más flexible a esos shocks. Porque vos tenés dos estrategias en la mano. Una es robustecerlo para que soporte el shock, que es muy costoso, especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura, ¿verdad? Duplicar concreto, duplicar acero. Y la otra es hacer el sistema flexible. ¿Cómo hago yo para poder perder una parte de mi sistema y que el resto siga funcionando? Entonces, esa es como la filosofía que deberíamos estar manejando y creo que en eso estamos un poco atrasados, ¿verdad? Todavía hemos invertido muchísimo dinero estudiando el problema de mitigación de emisiones, que creo que es importante, no quiero minimizar su importancia de ninguna forma, pero en el siglo XXI Costa Rica tiene un problema muy grande de fragilidad de su sistema energético que deberíamos estar mínimo estudiando para ver qué hacemos. Muy interesante. Y bueno, yo creo que mencionas algo que es crítico y es el análisis de esos eslabones más débiles en la cadena, por donde es más probable que se rompa. Y deberíamos de estar haciendo eso en todas las industrias. Hoy en día, a mí una preocupación que he tenido las últimas semanas es el suministro de alimentos. Vos mencionaste frijoles y en realidad nosotros en Costa Rica no producimos toda la cantidad de frijoles, arroz, maíz y trigo que consumimos. Mucho lo importamos. Tengo entendido, los últimos datos que tengo de frijol es que importamos el 80% del frijol que consumimos. Ahora, frijol, creo que vos y yo podríamos suponer que es una industria que rápidamente podría ponerse a producir y suplir toda la demanda de frijol del país en unos cuantos meses, pero no es lo mismo con arroz o con trigo. Y O entonces con ahí, café. Costa Rica no puede producir todo el café que toma. bueno, Yo pongo eso así de sencillo, digamos. El otro día en una entrevista de la directora del café ya estaba explicando. Costa Rica, 80% del café que se consume en Costa Rica es importado. Porque el que mejor café se exporta y el café que queda, que no es de exportación, es el que hay un pedacito muy pequeño. Entonces, ¿qué? No podemos, nos quedamos sin café. exacto, Eh, exactamente. Y entonces ahí creo que ya te estás revelando esta situación actual, porque creo que la situación actual como que exacerba esos eslabones débiles, ¿verdad? Y a mí me parece que es muy importante lo que vos mencionas. De hecho, anoté el nombre del libro que sugeriste. Quiero tocar una última pregunta antes de que lleguemos a la marca de 25 minutos, y es respecto a la competitividad del mercado eléctrico y el precio de la electricidad en Costa Rica, porque uno siempre escucha reclamos, sobre todo del lado industrial, de que el precio de la electricidad en Costa Rica es muy alto. Yo siempre me pongo a pensar cuál sería el precio de la electricidad si nosotros incorporáramos las externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación. Y entonces la electricidad, por ser renovable, tiene unos costos menores que a la hora de computar un precio podría resultar más bajo que en otros países donde la energía no es tan limpia. ¿Cómo analizas vos esa ecuación? yo creo que en Costa Rica el problema de los precios de la electricidad tienen dos componentes. Uno es un problema de ejecución del plan. Claramente el ICE en los últimos 20 años ha tenido más problemas ejecutando sus planes de electricidad porque los costos se han disparado respecto a sus planes originales, lo cual una vez que ya invertiste ese dinero, no tenés otra cosa que hacer que recuperarlo, ¿verdad? Es como el que se compra un Mercedes para hacer taxi, pero solo maneja un día a la semana y dice, no me alcanza para pagar la prima del carro. Obviamente, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos un problema de ejecución que ha sido problemático en los últimos años, y el segundo es un problema de estructural. Digamos, nosotros decidimos que queríamos una matriz eléctrica renovable. Los flujos de caja de un proyecto de energía renovable dicen, yo tengo que invertir el 100% prácticamente del dinero de esa planta hoy y no tener que gastar en combustibles a lo largo de la vida útil de la planta. Entonces, todo el costo está en valor presente. Yo tengo que invertir todo de frente. Versus una planta térmica que invierte 40% de la inversión inicial, pero el 60% del costo en la vida útil de esa planta es el combustible a través de los años. Entonces, vos lo distribuís
en el tiempo. Entonces nosotros tenemos que reconciliar un poco el hecho de que la energía renovable es muy buena y tenemos todos estos beneficios, pero estructuralmente implica ciertas cosas financieramente que tenemos que manejar mejor. Entonces, esas dos cosas comienzan a chocar, porque si se nos salen de control los costos al inicio y todos los costos son al inicio, nosotros percibimos el choque de golpe todo al principio cuando se hace una nueva planta, ¿verdad? Entonces, eso hay que resolverlo. Y las soluciones que se han puesto en el debate nacional, yo considero que no están basadas necesariamente en análisis con criterios objetivos, digamos. La gente que dice privaticemos, bueno, privatizamos al ICE, pero entonces lo que perdemos en ineficiencias operativas hay que reconocerlo en ganancias de capital para la empresa privada, es como vuelve un monopolio público o no privado. Abramos el mercado, bueno, pero eso es una afirmación muy grande, ¿verdad? Es como quien dice, me voy a poner a dieta, bueno, pero ¿cuál dieta? ¿La dieta de keto, la que no toma esto, la dieta de solo agua? ¿Verdad? Hay muchas variantes de qué implica que el sector privado participe en Costa Rica y nadie tiene claridad de qué implican esos diferentes, cuáles son los costos-beneficios de esas propuestas. Entonces, si bien Costa Rica ha sufrido de costos altos en el corto plazo, producto de la estrategia que hemos tenido, de una ejecución dudosa de esa estrategia, no existe una varita mágica que baje esos costos inmediatamente. O digamos, si la existiera, tendría un costo político muy alto. No sé, tendría que implicar vender Colby para pagar todas las deudas del sector de electricidad. Claramente eso generaría un desastre político en Costa Rica, pero no existe, porque están esos problemas estructurales que requieren soluciones profundas que no son simplemente abramos el mercado o privaticemos. Eso no es tampoco así, digamos, tan fácil. José Daniel, te podría escuchar 2 horas seguidas. Siempre es un deleite hablar con vos porque me ayuda a entender que la simplicidad con la que yo logro o trato de explicarme algunos conceptos no es tan simple y la complejidad es muchísimo más rica. Así que te agradezco mucho por el tiempo. Yo creo que este es un debate al que tal vez deberíamos de dedicarle un poquito más de tiempo, sobre todo por eso que señalás que me dejo como la prioridad, que es la resiliencia del sistema para los próximos años. Y bueno, darte las gracias. Ojalá que esté todo bien por allá, que puedas venir pronto, que nos veamos otra vez ahí para comernos un gallo pinto con arroz y frijoles en la soda tapia y que la pases muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y pues sí, esperemos que en algún momento en este año podamos regresar a Costa Rica y podamos conversar en persona. Buenísimo, que estés muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias.